Bendiciones, hermanos. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy os quiero hablar de un milagro del cual, yo creo que muchos de nosotros, no sabíamos nada hasta hace escasas fechas. Y yo diría que es uno de los milagros más secretos que han ocurrido en la Iglesia, al menos en el último siglo. Se trata de un milagro declarado así por su obispo, de un crucifijo que llega a sangrar. Ese crucifijo fue estudiado incluso por el Santo Oficio, que fue el que tomó ese milagro para ver si existía algo sobrenatural. El obispo declaró que sí, pero en la intervención del Santo Oficio, tomó el crucifijo y hasta el día de hoy no se sabe absolutamente nada de aquello. ¿Por qué desapareció? ¿Por qué no se hizo público? ¿Por qué no se llevó a buen término? Pues no lo sabemos. El Santo Oficio intervino, como hemos dicho, el que es hoy la Congregación para la Doctrina de la Fe, que tomó ese crucifijo y hasta el día de hoy, unos 90 años después, no se conoce la opinión del dicasterio, ni tampoco se sabe dónde está ese crucifijo. La historia le sucedió a María Tartaglino, una mujer huérfana que había nacido en el año 1887 y fue acogida por una institución de las Oblatas de San José en Asti. María Tartaglino, desde niña, mostró una gran devoción. Hizo el voto heroico a favor de las almas benditas del purgatorio y desde ese momento, muchísimas almas hicieron acto de presencia ante María Tartaglino para pedirle sufragio. Acudían a ella, ¿verdad? Para pedirle ayuda para hacerles ese purgatorio más llevadero. María Tartaglino haría muchísimas penitencias por las benditas almas del purgatorio, con oraciones y sacrificios. Ella incluso recibió los estigmas visibles de la pasión de Nuestro Señor entre los años 1925 y 1930, pero luego se hicieron invisibles, porque ella, apenada, oró con insistencia para que el Señor así lo hiciera, ¿verdad? Para que no fueran visibles a los ojos de la gente. Entonces, le quitó esa evidencia externa, ¿verdad?, de los clavos de Nuestro Señor, pero seguía sintiendo los mismos dolores que si fueran visibles. Y así fue, hasta el final de su vida. Además, María Tartaglino experimentó el desposorio místico con Jesús. Tenía el corazón traspasado como una brasa por un ángel. Incluso, fíjense, se sabe que se encontraba en bilocación con Padre Pío de Pietrelcina. Algunas veces era ella la que bilocaba y otras veces era el santo de Pietrelcina, ¿verdad? Y a veces, ambos acudían a un lugar específico, para hablar de las cosas de Dios. Una vez el Padre Pío dijo a los piamonteses que habían ido a San Giovanni Rotondo y le preguntaron, ¿por qué vienen a mí? Tienen a María Tartaglino, vayan a ella. Yo suscribo lo que les diga. Fíjense qué confianza tenía el Padre Pío
con esta mujer. Lo que ella dijera, pues él lo firmaba de igual manera, ¿verdad? La vida de María Tartaglino permaneció oculta en el convento hasta el año 1933, cuando en su cuarto un crucifijo que tenía en su reclinatorio y frente al cual pasaba muchísimas horas en oración, pues comenzó a gotear sangre. Ella diría sobre la primera vez, ¿verdad?, que ocurrió aquel caso, y dijo lo siguiente: fijé mis ojos en el costado y vi la sangre brillar, saliendo. Inmediatamente toqué con el dedo y lo saqué manchado de sangre. Me sequé con un pañuelo, luego sequé el crucifijo. Allí estaba sangre también en la corona de espinas, en las manos y en los pies, y también había una gota en la boca. Ese crucifijo, hermanos, llegó a sangrar en dos ocasiones, un 11 de agosto y un 27 de septiembre del año 1933. El obispo de Asti, Monseñor Humberto Rossi, informado de que habían ocurrido ese tipo de hechos, hizo examinar unas costras, unos coágulos de sangre en el Instituto Medicina Legal de la Universidad de Turín, y resultó ese análisis de que realmente era sangre humana. Ese crucifijo pues llegó a ser objeto de múltiples radiografías realizadas por varios especialistas, quienes no encontraron ningún tipo de artefacto, artilugio, algún tipo de manipulación, ¿verdad?, de cualquier persona para tratar de hacer simular ese sangrado. No encontraron absolutamente nada. Se estableció entonces un tribunal diocesano y se interrogaron a diferentes personas. Fue un total de 17 testigos los que dieron su versión de los hechos. Ya terminando ese juicio diocesano, el 23 de febrero del año 1934, con un mensaje del obispo, declaró lo siguiente sobre ese milagro: la absoluta verdad de los hechos se prueba por los numerosos e incontrovertibles testimonios recogidos bajo juramento y con la más escrupulosa atención por dos juicios: uno, realizado por el reverendo superior de los oblatos, padre Martino, y el otro por nuestra curia arzobispal. Ya el 9 de marzo del año 1934, el obispo pues entronizó ese crucifijo en el santuario de San José, y a partir de ahí las manifestaciones de fe y de piedad de las personas en torno a ese crucifijo, pues imagínense, se multiplicaron, ¿no? Miles de peregrinos pues acudían a ese santuario, los confesionarios pues quedaron saturados y hubo numerosas conversiones a través de ese milagro. La prensa italiana, tanto como la de fuera, hablaba del fenómeno, y Asti parecía el centro del mundo espiritual. María Tartaglino se asustó por la fama que ya había tomado aquel crucifijo y quiso desaparecer. Incluso pensó tener un poco de tranquilidad hospedándose en otra casa. Pero en el año 1934, un 24 de abril, el padre carmelita Lorenzo de San Basilio llegó como un visitador apostólico al santuario de San José en Asís, enviado por el Santo Oficio. Dijo que el objetivo era cuidar personalmente del crucifijo, y el padre Martino, superior de los oblatos, lo acoge con respeto, pero lo disuade de retirar el crucifijo del santuario y le señala que aún no ha recibido copia de la sentencia dictada por el Tribunal Eclesiástico de Asti. Pero para el visitador apostólico, el proceso diocesano que se dio y la sentencia del obispo pues no interesaban. Y el 6 de mayo, por la noche, el visitante
retiró ese crucifijo del templo, estando presente toda la comunidad de oblatos, y es llevado a la curia episcopal. Un 4 de julio del año 1934, el obispo Monseñor Humberto Rossi informa que el Santo Oficio ha tomado a su cargo el examen y el juicio final sobre el prodigio del sangrado, y que confió ese crucifijo al visitador con algunos objetos y un escrito de la propia María Tartaglino sobre el misticismo. Además, el obispo ordenó siempre, en obediencia a las indicaciones recibidas por el visitador del Santo Oficio, que se destruyeran las imágenes y los libros relativos al crucifijo. Y en el patio del instituto se encendió una hoguera, un fuego, para poder quemar todos esos objetos. Y don Plácido Botti, confesor de María Tartaglino, y el padre Martino, tuvieron prohibido ocuparse de la dirección espiritual de María y cualquier trato con ella. Ya vemos cómo siempre, hermanos, con los místicos, los santos, siempre el demonio mete su cola, ¿verdad? Y siempre crea ese tipo de persecuciones, ¿no? Alrededor de ciertas situaciones que puedan aumentar la fe de los feligreses. El demonio siempre está ahí. Incluso María Tartaglino fue acusada de ser una psicópata en pleno ataque de histeria y de haber inventado así el episodio del sangrado. Pero la acusación es negada por el certificado médico emitido por una comisión de profesores que visitó un 19 de marzo del año 34, declarándola completamente sana, normal y muy, pero que muy equilibrada. Y posteriormente se supo que al Santo Oficio se había enviado un certificado de médico falso. María Tartaglino fue víctima de injurias y calumnias e infamias en todo ese periodo. Los santos, los místicos, hermanos, siempre se van a encontrar con este tipo de persecuciones. Padre Pío lo sabe perfectamente. 10 años estuvo retirado de sus labores sacerdotales. No pudo dar misa públicamente, ni tampoco confesar. Y fíjense si Padre Pío era santo, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? El demonio, pues, probaba la obediencia y la humildad de este gran santo. Y lo mismo ocurre con los padres josefinos, a los que se le acusa de haber inventado la historia del sangrado para hacer frente a las dificultades económicas y así salvar el presupuesto de la congregación. Fíjense hasta qué punto llegan a calumniar, ¿verdad? No solamente a María Tartaglino, sino también a los padres josefinos. María Tartaglino falleció un 1 de septiembre del año 1944, el primer viernes de mes, en Asti, donde había vivido. Tenía 57 años de edad. Y hasta su muerte, pues estuvo muy, pero que muy comprometida, tratando de traer el crucifijo de vuelta a Asti, siendo consolada por su amigo de fe y oración, el Padre Pío, con quien siguió pues compartiendo bilocaciones y de seguro compartiendo también todas esas persecuciones, ¿verdad? Y seguramente se darían ánimo de manera mutua, ¿verdad? Sabiendo que el diablo estaba detrás de todas esas persecuciones. Nunca se supo de ningún juicio del Santo Oficio, ni de la ubicación exacta, ni del lugar del crucifijo. Pero se sabe que derramó sangre en diferentes ocasiones en Roma, testificado por algunas personas dignas de fe, como don Luis Orione. En marzo del año 2014, hace escasamente 10 años, este crucifijo pues, fue visto por algunos religiosos en exhibición en un gabinete ubicado en una
sala de prensa. Pero bueno, mientras sigan resonando esas desgarradoras palabras de María Tartaglino y también confirmadas por palabras del Padre Pío, el crucifijo volverá y será para darnos el gran triunfo. El Vaticano, en general, hermanos, son muy reacios a todo este tipo de circo mediático, ¿no? Que se forma detrás de cualquier milagro, ¿no? La Iglesia no le gusta, pues, esas aglomeraciones. A veces piensa que todo aquello es fanatismo, así también pensaban del fenómeno de Padre Pío de Pietrelcina, en el cual pensaban que Padre Pío pues era un mujeriego, le llegaron a colocar micrófonos en el confesionario, le enviaron pues a un representante del Santo Oficio para que dijera que todo aquello era mentira, sufrió interrogatorios y un montón de cosas más, ¿no? Las cosas de Dios siempre serán perseguidas y eso es prueba de que aquello pues es prueba de Dios. Si aquello no es una obra de Dios, el diablo no se va a meter en eso, ni va a perseguir estos hechos sobrenaturales, ¿verdad? Que al final no nos sirven para caer, digámoslo así, en algún tipo de circo mediático, ¿no? Ni tampoco adorar un objeto, ¿no? Sino que nos sirve como una prueba fehaciente de que Jesús aún nos ama, que sus heridas por nosotros aún están abiertas, que el Señor aún nos ama y que Él sigue derramando su sangre por todo el mundo. Al final el Señor lo que quiere es que creamos en Él, que seamos fieles a Él. Pero el demonio siempre tratando de disipar todo eso, pues siempre trata de engañarnos y a través de diferentes personas, pues tratar de acallar esos milagros sobrenaturales que vienen de parte de Dios. Me gustaría que me dejaras en los comentarios tu opinión sobre este caso, ¿verdad? Si lo conocías, si es que no lo conocías, ¿verdad? O si sabes algo nuevo también sobre ello, ¿no? Que igual hay cosas que yo no sé y me encantaría que lo dejaras en los comentarios. Y si te gustó este video, pues lógicamente dale like y compártelo entre tus amigos, en tus redes sociales, familiares, etc. Dios te guarde, Dios te bendiga.